Buenos días y bienvenidos. El título de la mesa es Transparencia en la evaluación y financiación por resultados en salud. Y previamente, mientras se acomodan el personal que va llegando, permítanme que les presente a los componentes de la mesa. El doctor José María Eirós Bouza, médico, obtuvo el doctorado posteriormente en el año 88, es especialista en microbiología y parasitología, una especialidad desgraciadamente muy de moda en estos días. Máster en Administración Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III, especialista en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias por el IES, diplomado en Metodología de la Investigación Clínica por la Escuela Nacional de Salud y especialista universitario en bioética. Actualmente es gerente del Clínico Universitario de Valladolid, si bien su vida clínica pues, ha desarrollado fundamentalmente entre La Coruña, donde obtuvo el puesto de jefe de servicio de microbiología, y actualmente es también catedrático de la asignatura en la Universidad de Valladolid y vicedecano de la misma. Antonio Castro Torres, licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, conocedor de la sanidad andaluza, especialmente el Hospital de Valme, donde posteriormente volvió a hacer la especialidad de médico de familia. Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica, experto en Administración Pública por la Universidad de Sevilla, dispone de una amplia experiencia en gestión hospitalaria como subdirector médico de varios hospitales de la Comunidad Andaluza y actualmente es subdirector médico del Hospital Universitario Valme de Sevilla. Y Ignacio Ayerdi, conocedor del mundo de la gestión, sobre todo del mundo de la gestión de la sanidad, es ingeniero de telecomunicación, no es médico Ignacio. Presidente de Filis Ibérica, Ignacio Ayerdi es desde hace varios años responsable de la División de Cuidados de Salud de la compañía holandesa en España. Mantiene una posición de observador y agente implicado en el sector, patrono de la Fundación Signo y patrono de la Fundación Tecnología y Salud. Bueno, con esta breve presentación vamos a dar paso al inicio de la mesa de hoy, donde, si les parece, haremos una breve introducción y pasaremos directamente a las preguntas. El formato de la mesa, como supongo que ayer debieron ver en alguna otra comunicación o ponencia o mesa, es unas preguntas que indistintamente pueden contestarlas uno u otro de los ponentes o los tres, y dejaremos un tiempo para dar paso a las preguntas de ustedes, si las hubiera. El que les habla, y yo soy Javier Font, normalmente soy médico y urólogo, aunque actualmente estoy en puestos de gestión. Estoy de gerente en un consorcio de hospitales de Aragón, que es unos hospitales que se hicieron un poco parecidos a los que en Andalucía se conocen como los chares, ¿no? Contratos laborales, presupuestos públicos, pero de alguna forma es como una red pequeñita, pero paralela al salud. Bien, si releemos el título de hoy, podríamos decir que vamos a tratar algo tan sencillo como es medir lo que hacemos, dar a conocer los resultados y que nos financien en dependencia de cómo lo hemos hecho. Pero seguramente iremos viendo que no es tan fácil, entre otras cosas porque nunca habíamos tenido una gestión tan encorsetada en unos presupuestos rígidos y presumiblemente todos los que estamos en este mundo escasos. En la gestión de los recursos sanitarios seguimos año a año, década a década, cometiendo los mismos errores, ya que nuestro modelo de salud sigue siendo el mismo a pesar de la vertiginosa evolución de los cambios y especialmente los cambios que ha habido en la sociedad española en particular. No es verdad que la salud no tiene precio.
La salud tiene precio y tiene un precio caro. Y a pesar de ello, seguimos empeñados en no aplicar modelos de gestión que se han demostrado su utilidad en muchos campos, sobre todo de la empresa. Palabras como evaluación de resultados o transparencia, objeto de nuestra mesa de hoy, además de otros, ¿no? Innovación, eficiencia, control de calidad, excelencia, trabajo en equipo, ya hace décadas que constituyen el vocabulario habitual de las personas implicadas día a día y de los profesionales en el ramo. Seguimos con el mantra, antes en otra época diríamos con el soniquete, ¿no?, de que tenemos la mejor sanidad del mundo y la más barata. Y posiblemente esa creencia ayuda al inmovilismo, a la inactividad y a no buscar soluciones y aplicaciones alternativas a nuestros problemas. En la Conferencia General para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Español del año 2012 se propusieron una serie de medidas que se recogieron en una publicación que era Ideas para la reforma sanitaria. Pues bien, una de las medidas concretamente decía de forma literal: transparencia, transparencia y transparencia en la información puntual sobre la actividad, los recursos, los resultados en salud de los centros y de los centros médicos, tanto del sector público como del sector privado. Así, y que todos, a buen seguro, hemos oído más de una vez, podemos recordar algunas de las medidas que salieron en aquella conferencia, como eran la creación de una agencia de evaluación única con participación de los profesionales sanitarios. Esto lo hemos oído todos muchas veces, crear solo una agencia de evaluación. Pues bien, desgraciadamente, solo España, Bélgica y Canadá son los 3 países del mundo que tienen más de una. Y España, concretamente, tiene 6 agencias y 17 delegaciones, una por autonomía. Y es más, los informes de estas agencias, no son obligatorios, de obligatorio cumplimiento, se hacen a demanda y no se publican. Otra de las ideas de aquella conferencia para la sanidad fue la creación de una cartera única de prestaciones. El Real Decreto 16/2012, tan controvertido, si recuerdan, en el artículo 8 pone la posibilidad de crear una cartera de servicios complementaria por las comunidades autónomas. Claro, esto en principio pues ya te echa por tierra cualquier iniciativa de esta índole, que hemos dicho que no dejan de ser otra cosa que consejos, o bien la puesta en marcha de los planes de salud a nivel estatal coordinados por las comunidades autónomas. ¿Se acuerdan del calendario vacunal de las comunidades? También es verdad que podemos traer a esta mesa, en su contrario, el acuerdo del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad con el Foro de la Profesión Médica. Ese acuerdo se firmó hace poco más de un año, el 30 de julio del año 2013, donde, entre otras cosas, decía que en el desarrollo del mismo había que establecer un panel de indicadores de resultados de salud y que deberían constituir la base para la evaluación del desempeño. Igualmente hace referencia a la transparencia de datos, siempre y cuando teniendo en consideración la Ley de Protección de Datos. Bien. La medición de los resultados en salud en la población viene siendo cada vez más habitual desde hace algunos años. Y los clínicos, afortunadamente, cada vez estamos más familiarizados con términos como la calidad de vida relacionada con la salud, resultados percibidos por los pacientes u otros indicadores de resultados. Pero medir necesita, en primer lugar, indicadores. Y aunque radica en cómo medirlo y con qué, el paso siguiente a la medición de resultados debiera ser el de publicarlos y compartirlos, que es de lo que tenemos que hablar a continuación, entre otras cosas. Hace poco menos de un mes
En septiembre, la Fundación Bamberg emitió un informe que, bajo el título "Un nuevo sistema sanitario para España, la despolitización de la sanidad". En él hace referencia concretamente en uno de sus puntos a la información y transparencia. Aboga por desarrollar un sistema de información a disposición de los ciudadanos que les permita identificar los recursos, experiencia y resultados en salud de los diferentes centros y servicios, bien sean públicos o privados, sin olvidar los recursos y servicios con los que cuentan, actividad realizada, memoria económica, etc. Y aboga por la transparencia y publicación de datos. De todas formas, este ejercicio de transparencia, que ahora lo traemos aquí, debiera entenderse con toda normalidad. Informes de transparencia que, por otro lado, ya son obligatorios para determinadas sociedades en cumplimiento, ya lo saben muy bien, de determinadas directivas europeas y legislación nacional. Bueno, llegado a este punto y finalmente, y antes de dar paso a los ponentes, citar la consultora de sanidad y farma de PricewaterhouseCoopers, que en el informe del año 2012, un informe que emitía anualmente, y este año no lo he visto, el del 14, pero lo hacía anualmente y concluía con 10 temas candentes de la sanidad española. En el informe del 2012 hacía además un pequeño informe que era las 10 palancas de la productividad en sanidad y hacía referencia exactamente a la valoración de los resultados. Los centros deben ser valorados por su aportación a la salud y esto en general no es enemigo de los costes. De todo esto vamos a hablar a continuación y esperamos que sea de su interés. Y sin más, vamos a dar paso a las preguntas, que en principio son para mantener un pequeño guión. Y de la primera del examen, él dice: ¿medimos los resultados en salud de nuestras intervenciones? Esa es la primera pregunta. Primero, saber si lo medimos. Entonces, si os parece, le decimos a Ignacio que empiece, ya que no es propiamente del sector sanitario, sino que hemos dicho que tiene un papel de observador en muchos momentos, pues nos puede un poco centrar el tema y luego, Antonio y José María, si queréis, continuamos. Tuyo es el micrófono. Un pequeño matiz. En la actualidad yo ya no ostento la presidencia de FILIS y la dirección general del área de salud porque me jubilé hace un par de años. Y es relevante porque el presidente actual y director está en esta sala. Entonces, que quede claro. Bien, como decía Javier, quizá desde mi perspectiva de no médico, voy a ver cómo veo esta pregunta. Y leí ayer en la bienvenida que hace en el programa el consejero de Sanidad de Aragón que nadie duda que los sistemas de salud están centrados en el paciente y es su máxima prioridad. Entonces, desde esa perspectiva y siendo coherentes, yo diría, cuando hablamos de resultados de salud, deberían ser resultados de salud, o entiendo, uno de los resultados de salud relevantes a considerar son aquellos que sean importantes para el paciente. Desde mi perspectiva, los sistemas actuales que tenemos en las distintas comunidades y en otros sistemas sanitarios de otros países estamos lejos de medir eso. Primero porque existe una tradición y es mucho más fácil medir actividad, medir procesos, que medir resultados de salud que sean relevantes para el paciente. Eso justificaría esta falta de foco. Por otro lado, pienso que, como decía antes el moderador Javier Font, habría que establecer algún consenso sobre qué indicadores valen para que todos podamos medir y comparar. Y yo creo que si hablamos de esos resultados de salud relevantes para el paciente, estarían muy ligados a cada proceso clínico. O sea, imagino que los indicadores para un trasplante de un órgano
no pueden ser los mismos que para una angioplastia. Y en ese sentido, claro, hay una labor previa a hacer que tiene que ponerse de acuerdo, no sé si las sociedades científicas, de cómo tomar el liderazgo en definir esos indicadores. Me consta que la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Oncología han iniciado un proceso en este sentido, pero concretamente la de Oncología habla de un calendario hasta el 2016 para identificar esos indicadores, lo cual nos muestra que tenemos un recorrido. Muy bien. O sea, de momento no medimos desde tu punto de vista. Antonio. Buenos días, muchas gracias por la introducción. Al hilo de lo que comentaba Ignacio, en Andalucía, igual que yo, ese reto también de avanzar, no a medir procesos solamente, sino a medir resultados. Lo primero que se ha hecho es cambiar el nombre de las propias direcciones asistenciales, ¿no? Dirección General Sanitaria, con el apellido de Resultados en Salud, porque es el gran reto. Allí, para el año 2015, y ya viene de anterior, con el tema de las unidades de gestión clínica, se incorporan en el seno del contexto de los expertos, de los profesionales, la elaboración de indicadores que intenten medir el impacto en salud de la población, los usuarios, ya sea mediante encuestas, indicadores de retorno a través de los sistemas de información que se hace MPD o de riesgo, ¿no?, sanitario. Es importante tener en cuenta este destino porque, y haciendo alusión a la anterior etapa de Ignacio, ¿no?, y la relación que hay en la industria y lo que ocurre luego en el usuario ciudadano, es si realmente, que siempre nos ponen encima de la mesa que cuando se incorporan nuevas tecnologías, resultados de procesos, ¿no?, y adelantan o intuyen resultados en salud que se miden a largo plazo, ¿no?, si conseguiremos llegar a ese equilibrio en la sinergia de los dos proveedores, como se llama, de servicios sanitarios, ¿no?, en otro sentido. José María, ¿quieres añadir alguna cosa en quizá de los resultados en tu hospital, en tu comunidad, en tu experiencia? Yo, antes de hablar, quiero hacer una aclaración sencilla y dar las gracias, ¿no?, si no os importa. En primer lugar, a vosotros por haberos conocido ayer, sobre todo, ¿no?, a ti, Javier, a Ignacio y a Antonio, porque seguro que las personas que nos estáis viendo no podéis creer que nosotros no nos conocíamos. Entonces, quiero agradecer, pues, en fin, el feeling que ha habido para esto. En segundo lugar, tengo que dar las gracias a Michel Eguizábal, porque, como muy bien ha dicho Javier en la presentación, yo de esto, resumiendo, para que me lo entienda bien, desde el doctor Elviro, que está arriba, hasta el doctor Sancho o el doctor Pinilla, de esto sé poco. Es la primera vez que hablo en signo y probablemente la última. Entonces, como no nos volveremos a ver los 52 que estamos, conviene que ya que hemos madrugado, pues por lo menos no sea útil la sesión. Y en tercer lugar, al hilo de lo que se suscita, yo la teoría no me la sé. Cuando me dijo Michel Eguizábal, oye, tienes que hacerme un favor, tienes que venir. Yo estoy aquí por deuda con nuestro hospital, que organizó las jornadas anteriores, y os digo humildemente, pero no lo digáis a nadie, que no soy gestor al uso. Pero sí que soy persona que ha vivido en el sistema en los diferentes niveles. Se lo recordaba cuando le saludaba a José Luis Sancho en la Administración Central, en la Administración Autonómica, como muy bien has dicho tú, en Galicia, en Castilla, donde estoy ahora. También en el ámbito docente, que nos están grabando para enseñar a otros. Y la Fundación me alegra que sea sensible al tema y que lo traiga aquí a debate en el ámbito de la transparencia. Yo solo diré una cosa. No por ser gallego, pero la respuesta de sí medimos sería depende, ¿eh? Yo creo que la orientación habría que darla, y con esto concluyo porque estoy de acuerdo con las dos cosas que habéis señalado tanto Ignacio como Antonio. Habría que medir los resultados en salud en un doble ámbito. Primero, en lo que graban al propio sistema, en la inversión que supone lograr estrategias y dedicar recursos a la salud. Y segundo, en el sentido positivo, en el impacto en la salud propiamente dicho. Pero si no vuelvo a hablar y no me dejáis más, os diré una cosa sencilla. El mensaje es que a la hora de trasladar los resultados de nuestras intervenciones, como leéis ahí, de las nuestras, conviene que cada una y cada uno de los que estamos en la sala, desde médicos de urgencias, como son Irache y Vicente,
hasta gestores de hospitales intermedios o de grandes hospitales, penséis si ahora mismo lo que estamos es dedicado a consultar el correo electrónico, al WhatsApp, al teléfono, o realmente somos capaces de, cuando salgamos por esa puerta a las 10:30, de haber progresado algo en el conocimiento a lo que hemos venido esta mañana, porque si no habremos perdido el tiempo. Y concluyo. Nuestras intervenciones dependen estrictamente de nuestro know-how y de lo que seamos capaces de empatizar en nuestro entorno. Lo demás, en mi experiencia, no vale. Yo ya estoy muy quemado en el sistema porque soy muy mayor. Entonces, esa es la clave, por eso está la mesa. Aprovechando que dices que eres mayor, echas de menos el InSalud. Ahí está José Luis Sancho, que luego nos puede ilustrar. Es decir, cuando salían todos los datos de todos los hospitales, los comparábamos unos con otros, con el tamaño, el CNBD, lo echas de menos. Yo creo que esto salió ayer en una mesa, no sé si estabais en la mesa de consejeros, luego salió por la tarde, ¿no? Vamos a ver, hay una cuestión que es importante, pero a la hora de medir nuestras intervenciones, la pregunta sería de otra manera, ¿no? ¿Somos capaces de dar cuenta de nuestras intervenciones? Ignacio lo ha señalado muy bien, ¿no? Te he copiado porque dijiste al principio, los presupuestos son encorsetados. Entonces yo inicié mi etapa como gerente de un hospital y aquí está José Antonio Arranz, ¿no? Que estaba en la dirección médica antes y lo sabe con una noticia, y es el presupuesto de este año. Nos reunió el director general para decirnos, ha dicho el consejero que es el 10% menos. Tenéis que hacer más con menos. Y eso ayer lo expresó gráficamente una persona que preguntó en una de las salas. Eso es imposible. Entonces, lo que echo de menos es realmente pues, el poder concretar y saber que el presupuesto te limita. Y no hay más. Muy bien. Bueno. Vamos a ver qué nos quieren preguntar a continuación. Miren, estamos evaluando las intervenciones en términos de coste, efectividad. Miren, ¿somos capaces de evaluar los resultados no tangibles? José María, para que no digas que no, que igual no te dejamos volver a hablar. ¿Quieres empezar? Yo únicamente diré que quizás en coste-efectividad, hasta donde yo soy capaz de entender, lo importante es compararse en términos iguales. Sabéis todos, por vuestra actividad mejor que soy yo, que cuando uno trata de medir resultados en un término objetivo, sean, pues no sé, desde vidas salvadas, años potenciales de vida ganados, curación, eso lo importante es que si lo estamos evaluando, que lo estamos evaluando, debiéramos de ser capaces de compararnos, y en eso sí que lo que decía Javier antes, ¿no? Echo de menos un sistema de comparación objetivo, homogéneo y equitativo. Pero eso nos llevaría a enfrentar en otra cuestión de que he hablado demasiado. Gracias. Tú que en la empresa privada seguramente los resultados no tangibles tienen mucho más valor, ¿no? Entre otras cosas. Y no sé si a tu modo de ver estamos evaluando o no estamos evaluando las intervenciones. ¿Cómo lo ves? Yo veo que hay un énfasis excesivo en la parte del coste. Estamos hablando de coste-efectividad y, claro, decir esto siendo patrono de Signo, y cuando Signo ha hecho una labor encomiable durante muchos años en el tema de costes, bueno, puede sonar un poquito extraño, ¿no? Pero lo digo habiéndolo pensado. O sea, yo creo que Signo, en los años de estas décadas que ha habido expansivas de la sanidad, que han sido excepcionales para todos, para los profesionales, para la industria, para el sistema, bueno, era bueno que hubiera una fundación que pusiera el énfasis en costes. Pero ahora que estamos en una situación radicalmente distinta de crisis, y como bien decíais, ya Hacienda se ocupa de atacar la línea de coste, yo creo que estamos en una tesitura que puede ser perniciosa para el sistema. Pongo ejemplo. Está habiendo externalizaciones de pruebas diagnósticas a unos precios que el coste será muy barato, pero la efectividad, el resultado en valor, seguro que es, si no cero, muy próximo. Ejemplos. Se están externalizando en este país pruebas de ecografía a 12 euros. 12 euros. Resonancias magnéticas a 65 o 70 euros. Cuando vivimos en un mundo globalizado y sabemos que en cualquier sitio pues una resonancia que baja de los 150 a los 100 euros.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se pone énfasis en el coste. Nosotros, como proveedores de industria, nos piden los centros diagnósticos y otros usuarios de las máquinas que las programemos para que el tiempo de adquisición de la imagen sea mínimo. Ese es el mayor valor que piden que les demos, pero nos preocupa el resultado que da ese diagnóstico. Yo creo que hay un foco excesivo en eliminar la lista de espera, que casi es el objetivo, en este caso, para este tipo de ejemplos, predominante, que sacar 5.000 resonancias de la lista de espera al mínimo coste. Pero si enlazamos con la pregunta anterior, yo creo que el coste-efectividad sería muy malo, porque yo entiendo que el coste-efectividad al que debemos aspirar debe ser enfocarnos a una intervención que el valor de su resultado, confirmar el diagnóstico, eliminar una duda, sea superior al coste de la prueba, por pequeño que sea el coste. Si el valor queda cero, aunque el coste sea 2, la ecuación es mala. Y el énfasis que se está poniendo en el coste, ¿no? Según tu modo de ver, ¿crees que está haciendo un poco temblar a la calidad de los resultados? Sin duda. Sin duda, porque yo supongo que hay algo se evalúan esas pruebas que pongo como ejemplo de externalización, pero sí me consta, estando en el sector, que hay pruebas que hay que repetir, índice de pruebas altas, porque los informes son compatibles con e incompatibles con lo opuesto, lo cual no reduce el objetivo de la prueba. Entonces yo pienso que afecta a la calidad. Visto así, si además acabas el informe diciendo sugiero la prueba del escalón siguiente, pues como dicen en el pueblo, apaga y vámonos. Antonio, tú que en Andalucía, entre otras cosas, que habéis sido muy pioneros en muchas cosas, en la Escuela Andaluza de Salud, sobre todo en la gestión clínica, porque tenéis ahora, yo creo, toda la autonomía con unidades de gestión de uno u otro tipo, que por su propia naturaleza hay que medirlas mucho y hay que ver los costes y hay que ver los no tangibles. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, trasladamos el hecho de tener unidades de gestión clínica, ¿no?, como nudos que enlazan una red de un tamizado de interacciones entre unos y otros y confluencia de intereses. La evaluación de la incorporación de tecnología se hace dentro del seno de las unidades, con los informes correspondientes, pero sí superan mucho más, aunque las unidades son las que lo promueven, la organización ayuda a darle contenido. Antes he hablado de la Agencia de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias, que hay unas cuantas en España. Esas son siempre las que nos han ayudado a evaluar antes de introducir una nueva tecnología, un nuevo medicamento, a calcular su costo, su beneficio social, ¿no? Hay siempre una pregunta encima de la mesa, ¿no?, ¿qué coste social asumir para incorporar una nueva tecnología, un nuevo medicamento, ¿no? Eso es lo que realmente influye mucho a la hora también de tomar decisiones, ¿no? Una tecnología puede ser coste efectiva o no, pero socialmente podemos estar dispuestos a asumirla. Y ese contexto es el que tiene que entrar de nuevo, ¿no? La parte que enlaza un poco con los resultados no tangibles, ¿no? ¿Qué piensa nuestra ciudadanía sobre qué actuaciones se debe hacer sobre ella? ¿Somos nosotros los que decidimos qué necesitan en base a unos informes técnicos elaborados por expertos? ¿O son ellos con sus problemas diarios, con sus manifestaciones diarias, los centros de salud, las asociaciones, las sociedades científicas, las organizaciones, las que marcan el ritmo de la incorporación de tecnologías? Es muy glamuroso, como suele llamar, incorporar un nuevo robot, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Vende mucho, ¿no? Pero la mayor tecnología que hay es la promoción de la salud, la prevención. Tenemos que avanzar mucho en este aspecto, ¿no? Nosotros es verdad que tenemos mucha tradición en la evaluación de tecnología, la creación de la guía GAM, ¿sí?, ¿no?, de tecnología sanitaria, de medicamentos. Hemos avanzado en las plataformas provinciales para adquisición de nuevas tecnologías, en la provincialización de esas decisiones y en la incorporación a grandes hospitales de profesionales que ayuden a la unidad clínica, ¿no?, en este nuevo modelo y en este nuevo paradigma en el que nos enfrentamos hacia el futuro y en un entorno en el que nos hace ver que el presupuesto es incrementista.
sino que tenemos que seguir haciendo las cosas bien, con calidad, con sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo, en los valores que se dicen no tangibles, los que no se pueden medir, pero sabemos que están ahí. A la hora del desarrollo que habéis hecho tan espectacular, de las unidades clínicas, de las unidades intercentros, interniveles, ¿no? A la hora de buscar responsables o buscar quién lidere ese tema, lo tendréis que tener en cuenta, ¿no? Sí, evidentemente. El tema de las unidades de gestión clínica, que hay muchas definiciones, ¿no?, en el ámbito nacional e internacional, porque todos los clínicos hacen gestión clínica. Nosotros nos dedicamos a la gestión, hacemos otro tipo de gestión, no la clínica. Todos hacemos gestión clínica en nuestro día, en nuestra toma de decisiones, en nuestro gasto, porque indicamos una intervención, indicamos un medicamento, no indicamos nada, ¿no? Hacemos gestión clínica. El retorno de esa decisión a los propios profesionales es lo que genera el desarrollo hacia la toma de medidas no tangibles, en el sentido de incorporar a los ciudadanos a la toma de decisiones internas de la unidad, ¿no? Se basan dos paradigmas, ¿no? Dentro del seno de la unidad de gestión clínica confluyen los profesionales, que son los que depositamos la confianza sobre la toma de decisiones, son los que en teoría conocen técnicamente el ámbito de competencia en el que desarrolla, y la ciudadanía, que es la que manifiesta de una forma a través de encuestas epidemiológicas, manifestaciones sentidas, sus necesidades, ¿no? Y eso lo combinamos con los indicadores de proceso o de resultados que podamos ir teniendo, ¿no?, a la hora de establecer nuevas adquisiciones, ¿no? En ese ámbito, se pega un salto a lo que hasta ahora vemos como una accesibilidad geográfica, ¿vale?, a una accesibilidad por necesidades de salud, ¿no?, que ya no engloba que pongo un centro o un hospital o una unidad en función de que esté más o menos lejos del núcleo de referencia, sino más en función, y en lo que tenemos que ir avanzando, en ese camino lo andamos, a sus necesidades reales de salud, ¿no? Intentar medir y saber qué necesita cada núcleo de población en cada punto de nuestro territorio. Sí, me he dado cuenta que no te he respondido a lo de los intangibles porque me he dirigido directamente a lo del coste, y yo creo que es muy relevante. O sea, en el mundo de la empresa, un intangible que se valora muchísimo, por ejemplo, es la imagen de marca. Muchísimo. Entonces, yo observo a veces que en el profesional sanitario el sentimiento de pertenencia a un hospital no transmite el orgullo que yo esperaría en una profesión que tiene una actuación social tan relevante. O sea, veo más sentido de pertenencia a veces a la especialidad, a la sociedad científica, que a una determinada institución. Yo creo que ahí habría una labor importante que hacer, porque al final las personas son las que hacen las organizaciones, de trabajar en ese intangible de la marca, de la institución, al margen del talento de la organización. Muy bien. Continuamos. Bueno, lo del intangible. Sí. Bueno, yo creo que, si me lo permitís, no sé cómo lo veis vosotros desde el auditorio, ¿no?, pero sí que evaluamos en términos de coste-efectividad. Yo, en el ámbito de conocimiento en el que yo me he manejado durante años, que es la patología infecciosa, nadie discute que el número necesario de pacientes a tratar para prevenir una complicación ha sido la guía desde los estudios de Pichichero en Los Ángeles para faringoamidalitis aguda, que es lo que vosotros veis en los servicios de urgencias y muchos médicos que estáis aquí o gestores de la atención primaria conocéis. Es decir, existen estudios que aportan conocimiento y que han señalado de manera fehaciente y han dado el paso de hacerse con rigor y estar publicados que tú tienes que tratar 13 pacientes con faringoamidalitis aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A para prevenir una complicación. Y ahí estás grabando el coste al menos directo que conlleva el tratamiento antibiótico para el resto de los 12 que no debieran de ser tratados, porque eso uno se complica. Pues yo creo que no podemos ser tan negativos de pensar que no existe evaluación en este campo desde mi punto de vista. Tú has introducido, Javier, y acabo con esto, los intangibles en el ámbito del liderazgo, que es un poco lo que has apuntado tú. Todos os encontráis a diario
con el reto de medir el liderazgo de una persona, por ejemplo, en el ámbito de las unidades de gestión clínica. Y los que habéis evaluado y habéis sido miembros de tribunales y de mesas de contratación, sabéis que, lo decía anoche Javier, ¿no? Yo creo que es importante que lo recordemos, que en un currículum de una persona, de cualquiera de los 60 que estamos aquí, no se destaca la capacidad de liderazgo en términos objetivos. Sin embargo, todas y todos seríamos capaces de definir a quién seguiríamos. Y el líder, lo voy a señalar porque los tenemos en la sala, es aquel que es capaz de motivar con honestidad, pero sobre todo con algo que destacábamos al principio, con el ejemplo y con obras. Dicen en Castilla, obras son amores. A veces podemos dedicar sesiones muy sesudas a reflexionar sobre los resultados no tangibles, pero el resultado no tangible se percibe en términos de ejemplo y de arrastre. Y eso, desde el punto de vista del profesional, como tú señalabas. Yo solo quería decir eso. Probablemente nosotros vayamos ya muy mayores, tú no, Antonio, pero los jóvenes en la sala hay alguno de saber que o se avanza en eso, y luego, Ignacio, como ingeniero, nos lo podrás decir. No tenemos un sistema objetivo de medir lo no tangible, por definición. No nos vamos a meter en sofismas, ¿no? Pero sí que habría que, de alguna manera, inventar o diseñar un sistema donde al líder se le reconozca, se le premie, se le estimule, y probablemente solo desde el servicio. El que peor ha dormido de todos nosotros hoy es Michel Eguizábal, porque está organizando estas jornadas y, aunque van bien, tiene la tensión de si vendríamos a las 9, de si seríamos puntuales. La intangibilidad del líder que aglutina, eso solo lo vive él. Y eso está en la coronaria, y aquí habéis llegado muchos a la jubilación gozosa, tenemos a Ignacio, y eso es un bien, pero a mí se me antoja que no somos capaces de profundizar en lo realmente relevante, que es el liderazgo desde el ejemplo y desde el servicio de verdad. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Entiende perfectamente, sobre todo en lo que has dicho, de reconocérselo de alguna forma, de alguna medida, es decir, pasar un poco más allá de lo que en el hospital o en los centros se conoce como el líder informal, ¿no? Vamos a reconocerlo un poco más, ¿no? No quiero encasquillarme. Eso genera, fijaros, una tremenda frustración. Quizás porque tengo aquí personas de mi hospital, pero pienso en cualquier servicio, y lo pensaréis vosotros, y además de un jefe, que a veces lo tenemos vitalicio, docente, vinculado, profesor, no diremos más, ¿no? Tiene una cantera de 6 u 8 personas que no llegarán, o solo llegará uno. Y eso genera una frustración tremenda. El sistema, no lo olvidéis, ya os he dicho que no volveré a hablar aquí en signo, ¿no? Pero es así, se mueve por personas. Y o somos capaces de transmitir a los que vienen, lo hablaba ahora con Javier Barreiro, ¿no? Al que quiero desde hace mucho, cómo va esto de signo. Es decir, la idea de que la Fundación siga o de que sigan estas jornadas pasa por el hecho de que nuestra cantera se renueve y de que lo mejor que tenemos, que son los jóvenes que están con nosotros, perciban que somos capaces de hacerles un legado y de transmitir algo que es en el ámbito del liderazgo. Si no, Hacienda, como decía Ignacio, nos va a estrangular, los presupuestos serán fijos, pero si no motivamos la parte intangible del sistema, no tenemos otra. Esto América lo ha entendido en bioterrorismo, lo ha entendido en salud pública y lo ha entendido en cooperación. Y nosotros seguimos con 17 sistemas, cuando desde fuera nos achuchan. Eso lo hablaremos a las 12:30. Evidentemente, echa de menos la época del salud, ¿verdad? Apuntando un poquito, Porque era joven. y apuntando un poquito, y perdona, Javier, José María, el salto cualitativo en el liderazgo de las personas es pasar el salto, ¿verdad?, de la dirección por objetivo a la dirección por valores, ¿no? Depositar en los profesionales la confianza que realmente se merecen, ¿no? Y darle las tareas de gestión que hacen en el día a día también. Ahí está el kit de la cuestión, las herramientas y la responsabilidad. Sobre todo luego la responsabilidad al hacer el balance de la cuenta de resultados económicos, ¿no? ¿Quién es el que asume si te ha sido un robo o otro? Muy bien. Evaluamos los problemas con más impacto en la salud. ¿Qué sucede con las excepciones a la hora de asignar recursos? Y valoramos el coste-oportunidad.
mejor traída esta pregunta con lo que está ahora pasando, ¿no? Con lo de los recursos en las excepciones, ¿verdad? Con lo que estamos pasando ahora con lo del ébola o lo que pasó hace un tiempo con la gripe puede ser un buen ejemplo. O el coste de oportunidad, si entendemos bien que el coste de oportunidad es que lo que gastamos en una cosa dejamos de gastarla en otra. Entonces, ¿quieres empezar tú con esto del...? Quizás la primera parte, ¿no? Lo leéis, los problemas con más impacto en salud. Tú aludes quizás a cuando hay un impacto de una enfermedad infecciosa prevalente, ¿no? Y que llega, bueno, muy brevemente, ¿no? Un minuto y medio. Ya hemos vivido 6 impactos de grandes enfermedades víricas, todas de transmisión respiratoria. El coronavirus del SARS, el MERS de Oriente Medio, la gripe aviar, la gripe porcina, la A. California. Yo viví en Majadahonda cuando estaba José Luis allí en el Centro Nacional. El coronavirus, bueno, la epidemia por rotavirus en un crucero inglés que nos colocaron en Gibraltar y descargaron los cadáveres en la línea de la Concepción. Y, es decir, los problemas con más impacto en salud, yo creo que honradamente sí los medimos. Lo que pasa es que las excepciones nos llegan por cauces no siempre fiables. Yo solo dejaría esto. Es decir, como profesionales que somos, y lo digo de puertas para adentro, ¿no? Estáis las dos azafatas allí, pero entre profesionales hay un tema que es clave, y es los canales de información. Uno debe de controlar el impacto en salud de un problema al que alude Javier, por ejemplo, infeccioso, o de una nueva enfermedad vírica o una enfermedad vírica emergente, en un contexto racional de lo que ocurre en el globo, en un mundo global, valga la redundancia, y en un sistema. Y siempre por cauces de información. Lo diré luego si me deja. No es que el gerente tenga que leer el New England todos los jueves, que es cuando aparece, pero casi. Los canales de información para las grandes enfermedades infecciosas y las excepciones a la hora de asignar recursos, pensad en la gripe, pues deben de venir mediatizadas por el conocimiento real y por el impacto. Muy pocos líderes de opinión conocen que la gripe que vamos a vivir este invierno ya se ha vivido en el hemisferio sur, porque las temporadas gripales son absolutamente contrapuestas. Muy pocos líderes conocen que los virus que han circulado y que han sido aislados en Sydney, en Canberra, en Buenos Aires o en Montevideo son los que circularán en el hemisferio norte. Fijaros, y no sabemos por qué. Todavía, a 23 de octubre del 2014, somos incapaces de predecir con fiabilidad cuál será la actividad gripal y cuándo comienza. Los ginecólogos, si hay alguno en la sala, hay alguno que conozco, son incapaces de predecir cuándo se desencadena el parto. Si se dedicaran al estudio fisiológico, probablemente de la prostaglandina o los estrógenos o de las citoquinas que median el desprendimiento de la placenta, probablemente lo respondieran. En esencia, las excepciones a la hora de asignar recursos deben de venir condicionadas por las fuentes fiables de información y por lo que llaman los ingleses el conocimiento, ¿no? El know-how. No puede ser lo que hemos vivido y lo que vivimos en el país. Las epidemias mediáticas, dicho entre comillas, por el Twitter, por la información no cribada, por el WhatsApp o por las redes sociales, que son excelentes, pero que no deben, uno tiene que leer el team de los task force, las fuerzas de know-how, de las personas que lideran el movimiento conceptual. Y lo demás nos puede llevar al desastre. Y el ébola, sabéis que esperáis que dijéramos algo de esto, ¿no? El ébola ha sido un excelente ejemplo para aprender de esto. No diré más. El mundo es global y cuando es la pobreza lo que determina la circulación o el mantenimiento del nicho ecológico de un agente biológico, no puede estar Occidente mirando 40 años para otro lado. Es como si yo vengo a esta sala a daros la espalda, o Javier o Ignacio Antonio, seremos lo que somos aquí esta mañana intentando transmitir, pero realmente nos debemos a vosotros, si no sobramos. Sobra Huesca y sobra el excelente congreso de Mitchell. De ahí que se dice, ¿no? Que ahora que ha saltado el virus de África a Europa, dice, bueno, ya el año que viene tendremos vacuna. Por el propio hecho de eso lo diremos luego. Al mundo rico, ¿no? A ver, lo que dices, ¿no? Dice, Sí. De epidemias mediáticas y posiblemente que se quieren poner soluciones políticas, ¿no? Entonces ya todavía se embarra más el campo. Antonio. Bueno,
se me lo he dicho casi todo, ¿no? Perdón, en este ámbito, ¿no? Y enlaza mucho con lo que hemos hablado antes también, ¿no? Evaluamos los impactos en salud, tenemos encuestas epidemiológicas, las de mortalidad, de que enfermamos, de que cronificamos, ¿no? Y eso enlaza con los medios de comunicación y cómo saltan y cómo cambian nuestra actitud y nuestros proyectos y nuestras inversiones en función de saltos, ¿no? En un momento dado, ¿no? Tenemos que aprender ahí todos, los sanitarios, lo que dedicamos a la sanidad, a transmitir, a comunicar adecuadamente lo que realmente nos enfrentamos, y los medios de comunicación también tienen que participar en cómo transmitimos información, en cómo educamos a la población en las necesidades de salud, ¿no? Respecto al coste de oportunidad, en todo lo que vosotros gestionáis, concretamente tú, ¿hacéis hincapié en esto? No es decir, te compro esto pero esto no, o elige, pero bueno, de alguna forma... Hombre, en un sistema público y garantista, el coste de oportunidad, aunque se tiene en cuenta el análisis de balances, yo creo que el reto realmente será el coste de oportunidad no negativo o positivo, según lo entendamos, ¿no? Y explico. Cuando tú haces una evaluación de una tecnología que incorpora y que es coste efectiva, calculas el NNT, ¿no? El número necesario para tratar, y estableces, ¿no? ¿Qué haces con lo que te sobra de esa incorporación de esa nueva tecnología, ¿no? El reto es incorporarla a otras que tenemos, ¿no? Siempre hablamos del coste de oportunidad, de que incluye, y es lo que socialmente en la prensa se conoce. Si hago esto, no hago lo otro, ¿no? ¿Por qué? Nada más hacer las dos, o incluso al revés. Hago esto con menos costes y lo que me sobra lo dedico a otras áreas que tengo deficitarias, ¿no? Es complicado y aunque hay herramientas para hacerlo, pues, tenemos que romper esa transversalidad que hay entre lo que piensan nuestros gestores, nuestros políticos que deciden las políticas sanitarias en base a los informes que tienen, a lo que el clínico de a pie detecta en el día a día, ¿no? Y ahí es donde realmente se evalúa realmente, de verdad, lo que es necesario y el compromiso por los profesionales porque algo sea realmente válido y se pueda poner en marcha, ¿no? Y es donde tendremos que trabajar de cara al futuro. Nosotros en el cuarto plan andaluz de salud establecemos estrategias en ese sentido, ¿no? En valorar problemas de impacto en salud, que salgan del seno de las propias unidades y de ahí crezca hacia arriba, ¿no? Porque los nichos epidemiológicos son variables, ¿no? Todos somos iguales, aunque los atlas sean, parece que todos morimos de lo mismo según donde vivamos, ¿no? Pero después hay matices y eso tenemos que trabajar mucho todavía en llevarlo a la práctica real. Pero que no nos desviemos de la mesa. ¿Evaluamos o no evaluamos los problemas con más impacto? Yo creo que no, por decirlo de una manera radical. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, si nos fijamos, por ejemplo, en una cosa tan específica como un episodio agudo de un problema cardíaco, prácticamente en cualquier ciudad del país somos capaces de, entre 60 y 90 minutos, hacer un cateterismo a un paciente que tenga un infarto vital. Hace poco publicado el British Journal que el 80% de las muertes cardiovasculares eran evitables. Es decir, hemos hecho una asignación de recursos, está muy bien, a resolver un episodio agudo que es muy importante, pero ¿qué hacemos en el área de promoción de la salud? Esas muertes evitables, ¿no? Yo creo que ahí había que hacer un paso de una medicina que todavía es muy reactiva a una medicina más proactiva, que enfoque mucho más en la prevención que decía antes Antonio y en abordar en todas esas cosas que podrían evitar la enfermedad. Pero claro, el sistema remunera al sanitario por tratar la enfermedad, no por evitar que se produzca. Entonces, eso ligado también con la financiación de la pregunta, habría que la financiación estimula un tipo de comportamiento u otro. Si lo que se remunera es tratar la enfermedad, pues lo que sea. Si se remunera evitarla, pues las cosas yo creo que cambiarían. Sí, es verdad que si lo evaluáramos a veces
lo que lees, ¿no? Y te llevas sorpresas cuando hay algún estudio de COVAX concretamente que dice que el 40% de todos los tratamientos de fisioterapia, rehabilitación, no sé qué, para el dolor de hombro y la dorsalgia, que son ineficaces, eso daban que supone los 25 millones de euros, ¿verdad?, en 2 años. Muy Sí, bien. me parece en esa línea que va ligado con el coste de oportunidad. También yo creo que hay, o sea, evidentemente se hacen muchas cosas muy bien. Aquí también estamos, yo creo, para hacer o de autocrítica en el sentido de estimular mejores comportamientos. Entonces, yo creo que la asignación de recursos tiene mucha inercia, es muy historicista, y por lo tanto se sigue haciendo cosas que se saben que no se deberían hacer. O sea, hace poco leí que había una iniciativa que se llamaba Compromiso por la Calidad, que 50 sociedades científicas se han comprometido en identificar 5 intervenciones, en el mejor de los casos son inocuas, pero que algunas de ellas seguramente tendrían algún efecto. Claro, eso es muchísimo, o sea, que 50 sociedades se comprometan a identificar 5 acciones que se hacen ahora y que no valgan para nada. Claro, eso, si lo miramos de coste-oportunidad, los recursos que se dedican a hacer esas cosas evitan los beneficios que se obtendrían con esos recursos utilizándolos. Yo creo que hay un área clara de mejora y hay iniciativas muy positivas. Un área clara y de muchos años que ya ha empezado a despegar, aunque en España no tanto, ¿no? Desde el informe aquel de Errar es humano, donde pone la alerta en Estados Unidos de que 80.000 muertos eran en los hospitales que no se tenían que haber muerto, ¿no? Los efectos adversos, ¿no? Y levantaron todos un poco las orejas, que eso derivó en otro informe y todo esto. ¿Alguna aportación más? Sí, lo que ha dicho Ignacio, lo de esta última aportación de dejar de hacer, ¿no? A lo que hace referencia. Es un informe de la NICE. Nosotros estamos incorporando esas recomendaciones en los acuerdos que firman las unidades de gestión clínica, ¿no? Donde cada unidad selecciona o debe seleccionar de esas prácticas clínicas ya obsoletas o que no aportan valor, o que hay otras que mejoran los resultados, ¿no? Y ponen en marcha estrategias para intentar eliminarlas de nuestra práctica asistencial. Y es el futuro, vamos, hacia poder rentabilizar los recursos que tenemos, ¿no? Para que no sea incrementista, ¿no? Y crezcamos, pongamos una cosa y no la quitemos hasta la siguiente. Es automático, ¿no? El crecimiento. Muy bien, vamos a continuar. Si quieres salir. Aquí está. Bueno, ¿qué cuentas de resultados manejamos? ¿Son indicadores de la situación de crisis? Parece que sí. ¿Y nos aportan elementos de futuro? José María, ¿el presupuesto que te rebajaron el 10% es la única cuenta de resultados que te dejan manejar? Claro. Sí, yo de esto sé poco, lo ha dicho Ignacio un poco, ¿no? Lo decían ayer también en el homenaje al profesor Barea, ¿no? Donde cuando se emocionó Alfredo mucho, que nos quedamos todos impresionados, sí es verdad. Me da la impresión de que la fiscalización de las cuentas públicas es lo que obliga al presupuesto. Y todo lo demás, pues sobra. Yo aquí sería muy parco, ¿no? Porque es así, ¿no? Las cuentas de resultados como las conocemos conceptualmente en el ámbito, en la gestión del ámbito del sistema sanitario público, pues al final es poner en claro el gasto necesario para producir algo. Nuestro producto es muy delicado y realmente seríamos insaciables. Esto nos limita a la Consejería de Hacienda y nosotros tenemos una limitación grande. Aquí sí que se podía aplicar lo del coste-oportunidad, ¿no? Cuando uno se decide no por lo que antes contaba Antonio, que es muy preciso, como lo explicabas, por una opción que tú determinas y lo que dejas de coger. Pero es que lo determinas a futuro. A nosotros en la Escuela Nacional de Sanidad nos lo explicaban cuando eliges pareja. Y todos nos reímos. Dice, me parece que esto no es así, ¿no? O sea, que reíros un poco. Es decir, es la oportunidad cuando tú eliges persona de camino en la vida, un varón o una mujer que te va a acompañar de por vida, parece que en teoría renuncias a todo lo demás desde el punto de vista del acervo cultural. Pues no es así. O sea, se ve que la oportunidad se mantiene mientras se vive. Entonces, en las cuentas de resultados que manejamos, aunque nos lo dicen, no es así. Yo podré tener, en fin, responsabilidades penales
si hago lo que no debo, sobre todo si robo, si malgasto, si provoco el fraude. Pero vuelvo a lo mismo, yo vuelvo a la idea inicial. Es decir, si en la cuenta de resultados tú eres capaz de demostrar que el beneficio en salud de lo que haces, ayer lo leímos varias veces, no siempre ahorrar, ¿no? ¿Os acordáis siempre ese mensaje que a las personas más jóvenes les impacta? No siempre ahorrar es el objetivo. Y lo decía Ignacio muy bien. No lo sé, es decir, vosotros que sé menos de esto, ¿no? Pero yo lo que sé, lo único que percibo es que nuestro producto en salud es muy delicado y tratamos, aunque no nos lo creamos, seres humanos. Y la percepción, hace dos preguntas, las encuestas de satisfacción, el saber cómo, en fin, cómo te tratan, yo probablemente porque tenga este defecto, ¿no? Que quizás le pongo demasiado corazón a lo que hago y así me va. Pero para eso está la Sociedad Española Cardiológica. Yo creo que son muy limitadas. Las cuentas de resultados, en síntesis, yo creo que están absolutamente cercenadas por un sistema intervencionista, fiscalizador y poco eficiente, aunque aprendimos del profesor Barea, que descanse en paz, que habría que exigir, ¿no? Y ser rigurosos en esto. Eso el ingeniero, el economista, y aquí estáis gestores que sois economistas, aportan y tienen luz, pero hay un algo añadido o hay un valor superpuesto a nuestra actividad que nos debiera de alertar. Y alguien debiera de ser capaz de tener el impacto político, lo voy a repetir, alguien debiera de ser capaz de tener el impacto político y la influencia para saber que probablemente lo nuestro no sea matemáticas. Esto es muy importante decirlo. Otro enfoque, ¿no? Esto de tener pareja es que dicen que si no tienes pareja has renunciado a todas o a todos, y si la tienes has renunciado a todos o a todas menos a uno, ¿no? Con lo cual no es estadísticamente representativo. Cierto. Vosotros era por lo del coste-oportunidad, por lo de la oportunidad. En la empresa privada que sí que manejáis cuenta de resultados, eso está claro, y de allí sacáis conclusiones y luego actuaciones a seguir. ¿Cómo lo ves el resto del mundo? Hombre, yo creo que la crisis llega también a la empresa. Y la empresa también tiene que tomar medidas drásticas de austeridad y de recorte de costes. Pero eso, siendo necesario, no es suficiente. Son organizaciones maduras y una organización sanitaria muy madura por el nivel intelectual medio o profesional sanitario. Yo echo de menos, desde mi percepción, el que la gente podría aceptar, estamos en una época de crisis, tenemos un déficit, no lo soporta Bruselas, tenemos que hacer un plan de contingencia, pero hay que hacer un plan después, hay que hacer un plan para que la gente no se desmotive. Yo lo que veo es que ahora mismo hoy, los años que llevamos uno detrás de otro, un recorte más, y no hay un plan estratégico que diga, bueno, vamos hacia ahí a discutir la financiación que es necesaria para el sistema. Porque esos profesionales yo creo que reaccionarían con otra motivación, serían capaces de apretarse el cinturón sabiendo que hay un plan detrás. Yo creo que ese plan falta, a pesar de que hay por ahí informes como los que has mencionado tú. También he visto otro informe de la Asociación de la Economía de la Salud, que hace un año y pico con un diagnóstico y sugerencias para la mejora del sistema. Hay informes de muchos organismos, pero yo echo de menos una cosa, teniendo en cuenta la relevancia que tiene la salud, como ha hecho el National Health Service, que ha hecho Call for Action. Es decir, la salud es tan importante, el reto que tenemos de transformación es de tal índole que hay que hacer una llamada colectiva a todos los agentes, a los profesionales sanitarios, a los políticos, también a los proveedores, para que entre todos se defina una sanidad que sea sostenible y que aporte valor. Y eso he hecho en falta y creo que eso daría motivación para que la gente aguantara mejor este periodo de crisis. Yo creo que las empresas sí se preocupan cuando viene esa época mala de tener preparado un plan complementario para que la gente no se quede desnortada. Antonio, en vuestra comunidad, las cuentas que manejáis, ¿vosotros habéis logrado meter al paciente en esta crisis o no? Lo intentamos. Se consigue, como siempre, va por barrios, ¿no? El objetivo. ¿Qué cuenta de resultados manejamos, a fin de cuentas, con el paciente, con el usuario, con el ciudadano, con la sociedad?
siempre una cuenta de resultados es ganancias y pérdidas, lo más fácil, ¿no? Es decir, cuánto presupuesto tengo, cuánto gasto y cuánto necesito. Tenemos que incorporar al ciudadano sus necesidades de salud, sus indicadores clínicos en un buen momento. La situación de crisis, la que hemos vivido, la que estamos viviendo, y esperemos salir de ella muy pronto, nos enseña a sacar nuevos elementos que nos permitan hacer lo mismo, incluso con mejor calidad, porque nos anclamos a lo que hacíamos antes, porque se venía haciendo. Cuesta mucho trabajo pegar el salto. Las crisis, nuestras historias siempre son una oportunidad para introducir nuevos elementos de hacer cosas, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Eso ocurre, lo conocen bien, conocemos el mundo de la calle, ¿no? Con las crisis del petróleo, ¿no? Cada vez que hay crisis del petróleo, empiezan a salir coches eléctricos o elementos que dependan menos del petróleo. Pues a nosotros, hablando a la distancia, tenemos que avanzar en eso. Siempre que hablamos de cuentas de resultados, hablamos de dinero. Yo creo que es un buen momento para introducir los cuadros de mandos integrales, de evaluar indicadores reales del proceso de resultados, los que tengamos, los mejores que tengamos, el conocimiento que tengamos, de ser transparentes, dárselo a la población, a los ciudadanos, y que ellos decidan, bien informados y informados, si avanzamos en ese sentido. Sí, María. Yo estoy de acuerdo, pero fijaros, no sé si somos capaces de transmitir algo que a mi juicio es muy decisor. Yo estoy de acuerdo con lo que la transferencia que haces a la sociedad y al ciudadano, pero pensad los 70 que somos ya aquí. ¿No os habéis planteado alguna vez que yo por lo menos lo hablaba ayer con personas en mi hospital, que realmente el elemento de futuro, al hilo de las últimas palabras de la presidenta, de los indicadores en situación de crisis, pasa por formar a las nuevas generaciones que se incorporan? Pensad en vuestros centros a los R1, a los 40 o 50 residentes, a los 17 que le van a llegar a José María. Les damos elementos de gestión, les formamos, les hacemos píldoras formativas diarias, o dedicamos los 10 minutos del café a hablar de cómo quedó ayer en Madrid, cómo va la liga, o de toros, o de tías, perdón, de la expresión, que no nos grave. Es decir, tenemos cultura en la organización de hacer formación continuada en esto, en lo que estamos manejando. Ese es el elemento a futuro. Lo decía antes Ignacio, en el coste-oportunidad. Cuando tú eliges entre dos opciones, no es elegir en ese momento, porque en nuestro país yo creo que elegimos los extremos. A mí que no me pille, pero prever a 25, a 30, a 50 años, construir para el futuro, visión. Y eso es lo que hacen las personas que están en esta sala y lo que debiéramos de hacer nosotros. No sé si entendéis. Y eso es el elemento de futuro. Debiéramos de pensar si en nuestras instituciones somos capaces de dar traslado de esto a los más jóvenes, a los pequeños, a los que se han incorporado. Si tenemos programas o si esto que estamos haciendo aquí esta mañana a las 10:15 en Huesca les llega, porque si no les llega, a mí me parece muy bien lo que dice Antonio, es la sociedad, son los pacientes, pero yo querría apuntar que los profesionales, todos los profesionales del hospital son los decisores. Yo pienso en el servicio de limpiezas de nuestro hospital, que es un hospital, estáis aquí los del Río Ortega y lo sabéis porque es donde yo tengo la plaza, pero nosotros tenemos un hospital envejecido en estructura. Las personas de la limpieza, las 157 personas de nuestro servicio de limpieza, son las primeras que han demandado cuando ha venido la crisis del ébola, ¿no? Entonces, el elemento de futuro es que si nosotros somos capaces de formar a esas personas, probablemente el know-how y el conocimiento difunda en su ámbito y se trabaje mejor. Y la crisis nos enseña que hemos perdido mucha formación y mucha capacidad de llenar el hueco diario en algo que es importante. Y al futuro, hasta donde yo conozco, se llega planificando a largo y haciendo acciones concretas que muevan la inteligencia, el conocimiento, la capacidad de decidir. Si nuestros residentes, yo he estudiado medicina como muchos de los que estáis aquí, nadie nos ha formado en gestión sanitaria. Alabo las iniciativas como las de Javier o Albert, vuestra cátedra, ¿no? de capturar a los residentes jóvenes y formarles en gestión, porque eso es lo que necesita el sistema, hacer una visión a largo de que dentro de 20 años saldremos o no, como dice Antonio, si Dios quiere, cuanto antes de la crisis. Pero yo creo que la auténtica crisis, y de eso seguro que Ignacio me puede decir mucho, es cómo se puede llegar hasta aquí.
y esto también es políticamente incorrecto. Pero ¿cómo es posible que esto ocurra? Y a diario nos levantamos con noticias que invaden o estamos tuiteando o vemos lo que ocurre. Oye, pero ¿cómo puede haber tanto sinvergüenza, entre comillas? Y podemos sonreír, ¿no? Pero la situación es dramática. Y eso lleva con otro, y acabo con esto que va a ser la quinta pregunta para no comer, que la hará Javier enseguida. Pero lo apuntaba Ignacio, hasta donde conozco en las instituciones extranjeras de prestigio y en algunas en las que modestamente he trabajado algún tiempo, menos del que debiera, siempre se ha tenido a gala atender al pobre, atender al necesitado. Pero por desgracia, sabéis que el sistema que impera en el mundo no prima eso. Nuestro país en eso sí que lo hace bien. Nadie en urgencias rechaza una asistencia, y lo sabéis los que sois médicos, cuando es urgente, para una persona que no tiene recursos. Pero un elemento a futuro es también poner en la cuenta de resultados lo que nos cuesta ese tipo de atención. ¿Y qué filtros ponemos a todas las 25.000 angioplastias que hemos hecho nosotros en nuestro centro, el cuarto del país? Un grupo líder en cardiología, pero que coloca, entre comillas, mucho muelle. No sé si me entiende lo que dice. Y se lo coloca a ciudadanos que no han contribuido a la caja y a personas que son inmigrantes. Y vosotros, yo quizás por estar en andaluza lo percibo, que sois la frontera sur, ¿no? Y tenéis en vuestra presión, Antonio, y como tendréis muchos en vuestros hospitales. Entonces yo creo que los elementos a futuro se empiezan a planificar el 23 de octubre en Huesca, cuando uno se anota para su agenda una iniciativa para hacer. Yo, si tuviera que resumir, la situación de crisis me ha enseñado fundamentalmente y modestamente que seguimos ignorando a los profesionales que se incorporan. Y eso es dramático, porque no tenemos capacidad para motivar a los mejores de los nuestros. No le reconocemos, como decíamos hace dos preguntas, el liderazgo. Y me da la impresión que personas muy sesudas se reúnen en foros como este y discuten y hablan. Pero acciones reales, concretas y pequeñas en el día a día es lo que necesita el sistema en mi modesto punto de vista. Si no somos capaces de implementar eso, hemos perdido la hora y media y un paseo por Huesca. Eso no lo demos por perdido, ¿no? El paseo de Huesca. Sino, evidentemente, tú lo has dicho muy bien, posiblemente la crisis, lo peor de la crisis es que es una crisis de valores, que ahora se ha puesto encima de la mesa. Y sí que se habla mucho de ya incorporar la gestión y la ética ya en la universidad. Porque, como digo, nadie nos ha formado salvo el interés personal de cada uno. Muy bien, continuamos, si os parece, que yo creo que es la quinta y última pregunta, si quiere salir. Y luego tendremos unos minutos para preguntas en la sala. ¿En qué medida analizamos las necesidades de nuestras intervenciones en términos de solidaridad y justicia? Antonio, yo creo que tú eres un director de accesibilidad, ¿no? ¿no? Donde además de la lista de espera pura y dura, creo que hay otros parámetros que mirar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de si analizamos o analizáis vosotros esto? Porque es un debate muy intenso socialmente, ¿no? Culturalmente, cuando tú miras la accesibilidad, lo más fácil de medir es lo que está recogido en la norma, la justicia, ¿no? Las justicias son, a fin de cuentas, su definición literal son las normas establecidas en las reglas que nos gobiernan, ¿no? Entonces, pues, el paciente tiene una garantía de tanto tiempo para hacer una prestación sanitaria, pues eso no tiene por qué estar ni reñido, ni es igual que la solidaridad, ¿no? Que es lo que estamos dispuestos a ofrecer entre todos para que todos nos beneficiemos. Medir esto no es fácil, ¿no? Porque tenemos herramientas potentes que nos digan de verdad si el coste de esas iniciativas que no están reguladas por la norma, en términos muy concretos, ¿no? Y muy específicos, ¿no? Saliendo un poco del contexto, sean de verdad necesarios, ¿no? Realmente nos metemos en un debate árido cuando el impacto económico es muy pequeñito, o al revés, ¿no? Porque hablando de solidaridad y justicia, pensamos siempre en el necesitado, ¿no? En el social,
económicamente más necesitados. Pero también tenemos grupos pequeños de población que tienen patologías importantes, que consumen una importante carta de los recursos, ¿no? Las enfermedades raras, ¿no? Están de moda, ¿no? Los nuevos medicamentos para las enfermedades que curan, ¿no? Que son la hepatitis C, ¿no? Que son nuevos medicamentos disruptivos, ¿no? Pero afecta los resultados son muy, aparentemente, científicamente, analizados de la bibliografía, son de impacto en salud para ese pequeño grupo de población. Eso en el conjunto de la población, ¿cuánto es, no? Es un debate muy reñido, ¿no? En la accesibilidad, como apuntaba al principio, hablábamos siempre de accesibilidad geográfica y ahora hablamos de accesibilidad a los mismos resultados, a la misma prestación de servicios, ¿no? No ya de que tenga acceso a que tarde 30 días en que te lo vean en una consulta específica o 60 o que en una intervención quirúrgica estés esperando 120 días, ¿no? Ahí tenemos que avanzar en incorporar, y así lo estamos intentando hacer en Andrología hace mucho tiempo, yo creo que cada vez estamos más cerca de conseguirlo, a depositar en el profesional, que tú decías, ¿no? El liderazgo clínico y el que oriente de verdad las actuaciones, ¿no? Con los ciudadanos y el conocimiento científico técnico demostrado. Bien. Breve, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decías, Antonio, pero yo creo que la eficiencia sí que tiene una connotación social, y más en la época de crisis, en relación con la anterior. Yo creo que eso lo entendemos cualquiera de los que estamos aquí esta mañana. Es decir, yo creo que desde el punto de vista del gestor, seguro que habéis tenido que tomar decisiones, cualquiera de vosotros, a nivel micro, donde un término sería la eficacia máxima en un proceso con un paciente y otro es la eficiencia social. Y ya está, eso es así, y que habrá que tomar el balance, ¿no? Para la comunidad. Luego, la justicia, que yo estoy de acuerdo con la definición que has dado, hay otra, que ya el derecho romano, hasta donde yo recuerdo del bachiller, ¿no? Que sonará, la de Ulpiano, ¿no? La constante voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece. Dice, oiga, que yo acabo de llegar, pues lo que le pertenece. Solidaridad es un paso más. Y aún habría un paso más que sería la caridad, ¿no? Los grandes hospitales, las grandes instituciones del mundo, yo pienso en la Mayo donde estuve, o no sé, el Presbiteriano de Nueva York, realmente el paso lo dan por encima. Pero claro, como diría Ignacio, hay que tener caja para hacer frente a la demanda. Y analizar, que es la pregunta, entiendo, que nos hace Javier, ¿no? Las necesidades de nuestras intervenciones en estos términos no es homogéneo. Un término es la justicia y otro la solidaridad, que no hay que confundir. Por ejemplo, en las listas de espera que nosotros tenemos la capacidad de poner preferente o normal, ¿no? Y dentro de los normales hay algún estudio de cataratas que analizan un paso más allá. Es si es dependiente o no lo es, si alguien depende de él o no depende de él, si al estar pendiente de una intervención está de baja laboral. Entonces, ¿vosotros pensáis que habría que incluir algún otro elemento más en términos de justicia o no? Seguro que sí. Seguro que sí. Yo creo que... Bueno, pues vamos a tener 10 minutos largos para preguntas de la sala, que no sé si hay alguna falta que pasa con el micrófono. Mientras tanto, pues podemos resumir pues de que en principio parece que no medimos lo que hacemos, no medimos las intervenciones de una forma evidente. Aunque también ha apuntado José María, bueno, que si las medimos, el gasto que llevaría a medir y el tiempo, y luego si esos resultados los íbamos a aprovechar. Ignacio ha hecho un apunte, yo creo, muy certero en cuanto a que si lo único objetivo es la lista de espera y es externalizar, y es en lo que externalizas disminuir el coste, bueno, no nos vaya a venir el coste por otro lado, ¿no? El coste de repetir prueba o el coste en la disminución de la calidad. Yo creo que otra de las conclusiones en las que podemos estar de acuerdo es que la formación en gestión, la ética y todas estas cosas no las enseñan hoy día en la residencia ni en el hospital, que habría que introducirlas y que de alguna forma igual hay que dar un paso más atrás y también ponerlas
en la universidad, así como empezar en nuestra organización o en nuestras organizaciones a valorar los intangibles. Creo que hay una pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Teresa Alonso, soy en estos momentos directora de continuidad asistencial del Hospital de Alcorcón. Soy médico y soy economista y señalo estas dos cosas simplemente para poner en evidencia que conviven en mí de una manera muy natural y no tienen ningún tipo de enfrentamiento interno con ambas cuestiones. Es más, creo que medicina y economía comparten muchas cosas, algunas como son que ninguna de las dos son ciencias exactas y la otra es que ambas son ciencias sociales. La economía, el caso de la medicina es evidente, su papel benefactor. Y la economía es una ciencia de reparto, finalmente, de reparto de lo limitado. Por tanto, también es una ciencia social. Bien, agradezco a todos lo sugerente que han sido las aportaciones en la mesa. Me he apuntado muchas cosas, pero prometo que solo me voy a centrar en una de ellas. Finalmente, creo que ha merecido la pena el coste de oportunidad que he pagado frente a prolongar el desayuno. O sea que muchas gracias por ello. En la reflexión sobre los costes generales y lo que supone el encorsetamiento que nos da el Ministerio de Hacienda o las diferentes haciendas locales, yo cuando oía el coste sanitario, lo que suponía en términos absolutos, la verdad es que no me decía mucho. O sea, una vez que paso de unos pocos miles de euros ya no sé muy bien qué significa. Pero cuando reflexioné que equivale a todos los ingresos aproximadamente que se realizan a través del IRPF, ya me llamó la atención mucho más, ¿no? O sea, el coste sanitario es lo mismo que recaudamos a través del IRPF. Eso me parece muy importante de cara a nuestro compromiso como gestores en el rendimiento de cuentas. Nos resultará insuficiente el presupuesto, pero como gestionamos mucho dinero, la sociedad ha dejado en nuestras manos una responsabilidad muy importante. Creo que nuestro deber de saber qué hacemos y de responder al ciudadano de qué hacemos con todo ese volumen es algo muy importante. Habéis hablado también de la gestión de intangibles, yo creo que es algo fundamental. Gestionamos competencias, tenemos que evaluar desempeños y esas cosas son medibles, son objetivables. Gestionamos el conocimiento, la confianza, la incertidumbre. Yo creo que cada vez tenemos que trabajar más en ese ámbito. Y luego, cuando habéis hablado de la asignación de recursos a lo excepcional, yo pensaba en una cosa. También soy médico de familia. Todos los ciudadanos tienen un centro de salud de referencia, tienen un médico, una enfermera de atención primaria de referencia. Afortunadamente, muy pocos utilizan al cirujano cardíaco. El 100% tiene un centro de salud, pero muy pocos utilizan la medicina hospitalaria. Digo muy pocos porque podríamos hacer equivaler el hecho de la asimetría entre niveles, como que cuando estamos presupuestando a lo mejor de una manera muy asimétrica con respecto a la atención primaria, a la atención especializada, no estamos realmente presupuestando lo excepcional. ¿Cómo sería el escenario que dibuja Ignacio de ¿y si retribuyéramos la promoción y la prevención? ¿Despertaríamos vocaciones por la atención primaria si el salario de un médico de familia fuera el doble que el de un médico del hospital? Solo para la reflexión y finalmente porque estamos a primera hora de la mañana y a lo mejor nos terminamos de estimular todos, ¿no? Con un escenario diferente. Gracias. Sí, por alusiones, vamos, yo confirmo mi percepción de que hay una asimetría en desfavor de la atención primaria. Y creo que eso es uno de los cambios a los que tiene que ir al sistema, a potenciar mucho más la primaria, porque ¿quién puede gestionar la salud? Estamos hablando en realidad de enfermedad, aunque el título es salud, ¿no? Pero yo creo que falta dedicación de recursos a que cuando el ciudadano esté sano, sea consciente que puede hacer cosas para conservar esa situación de estar libre de enfermedad. Sin ponernos de acuerdo qué significaría eso, ¿no? Pero ahí creo que la labor de primaria podría hacer una labor importantísima en su interrelación con la ciudadanía, y más ahora con los medios de correo electrónico, de WhatsApp,
que claro, tendrían que estar reconocidos como parte de la actividad que hace ese médico de primaria, ¿no? Para promover ese tipo de cosas. O sea, resumiendo, creo que primaria está infravalorada y que se tiene que reforzar su papel, la estima, de tal manera que cuando los MIR quieran coger una especialidad, pues el que vaya a primaria no sea tan importante como el que coja neurocirugía. Me da la sensación que ahora mismo no es así todavía. ¿Queréis añadir? Siempre se ha dicho que primaria es la llave del sistema, ¿no? En algún sitio, independientemente de poner ahora los sueldos encima de la mesa, si tienen que ser más o menos, en Cataluña hicieron hace tiempo un experimento que acabó siendo un ensayo, que ha acabado siendo una práctica habitual, ¿no? Que es lo de las entidades básicas asociativas en primaria. Funcionan con otra serie de incentivos, gestionan su centro de salud y que todo el mundo que está allí está contento, es decir, y tienen pues, otros incentivos y al final otra cuenta de resultados, ¿no? También se podrían ensayar algunas líneas en este campo. ¿Alguna otra vez? Sí. Ah, perdón. Sí, tengo tiempo. Muchas gracias por la pregunta. Aquí, no por alusiones, ¿no? Porque no me nace, pero soy médico de familia. Entonces, si no suben el sueldo, pues será mucho mejor también, ¿no? Pero, sacando las bromas, que me dedico a la accesibilidad en todos sus extremos, ¿no? Y lo que dice Javier, los pacientes, los usuarios acceden a nuestros hospitales de atención primaria como foco principal o a través de la urgencia, ¿no? Son nuestras puertas de entrada a los hospitales. El esfuerzo que estamos haciendo y que deberíamos orientar todos nuestros recursos es a dotar de atención primaria con las necesidades que tienen para que nosotros, los que estamos en hospitales, y digo nosotros porque yo estoy ahora en un hospital, prestemos servicios a ellos, ¿no? Que no sea al revés, ¿no? Eso también influye en lo que socialmente está reconocido. Socialmente el hospital vende más que la atención primaria, por desgracia. Y eso, culturalmente, desde nuestro pequeñito, como dice José María, es donde tenemos que trabajar para ese cambio cultural, ¿no? Dando los medios también y las herramientas para que atención primaria pueda responder a lo que es el 90% de la cartera de servicios y de la patología que tienen los pacientes y los usuarios, que no son que otras cosas, son las enfermedades crónicas. Y que sea el centro hospitalario, la atención hospitalaria, más que una derivación, una consultoría entre un compañero y otro, ¿no? Igual que un cardiólogo consulta con un digestivo, con un cirujano cardíaco, un internista, algo que ha detectado en un usuario, en un paciente, ¿por qué no avanzamos más y hacemos lo mismo con la atención primaria y los médicos hospitalarios, ¿no? Sería un gran reto, ¿no? Eliminar el papel, la derivación. Gracias. Sí. Javier, me parece que había pedido el micrófono. Sí. Ay, perdón, yo tengo el micrófono, ¿eh? Sí, y además ha sido sin querer porque antes hemos dicho que luego te íbamos a preguntar. Yo soy José Luis Sancho, no gestiono nada ya, afortunadamente. Gracias por algunas alusiones que he oído en mi persona. Voy a ser breve porque ya vamos mal de tiempo. La cultura de la evaluación, yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro país. Es decir, no existe cultura de evaluación entre nuestros profesionales. En parte por la responsabilidad asumida por las agencias de evaluación, se ha dicho antes, 6 agencias de evaluación. No tenemos un NICE como el británico, ¿no? Que se está proclamando, que hubiera un NICE en España, que de alguna manera unificara, homogeneizara la cultura de la evaluación. Pero a lo que voy es que no ha llegado a los profesionales, ¿no? Hay comisiones en los hospitales de todo tipo, comisiones clínicas, etcétera, pero falta la cultura de evaluación. Y yo creo que eso debería empezar a tratarse en la universidad, es decir, antes de acabar. Es decir, que el alumno que va a ser médico y después especialista, durante esos años incorpore la cultura de la evaluación a su forma de trabajar, a su forma de hacer. Valorar el resultado final de sus actuaciones, el consumo de recursos que supone cada actuación que va a tener cada día, porque detrás de cada facultativo recetando o de cada facultativo indicando un catéter concreto para una técnica, no hay un gerente. Los gerentes no estamos detrás de cada profesional. De manera que si no vamos por ahí,
difícilmente vamos a mejorar en estos aspectos, sobre todo de cara a la eficiencia. Y otro aspecto, ¿por qué las guías de práctica clínica no siguen en este país? ¿Por qué sociedades científicas como la de cardiología o la de oncología se han preocupado de hacer magníficas guías de práctica clínica y además actualizándolas periódicamente? Y sin embargo, parece ser, según lo que se relata, que no se acaban de seguir. Seguir las guías de práctica clínica tendría que poner coto a la variabilidad de la práctica clínica, que todavía se dice que nuestro país es líder en variabilidad de práctica clínica. De manera que, y no voy a citar algunos de los indicadores que se mencionan para no extenderme más. ¿Qué creéis que podemos hacer, aparte de lo que he dicho yo? Lo has dicho todo. No, que suena a petulante. No, por mi parte. No, estoy de acuerdo. Yo solo un reto por concretar en algo. Es verdad, en los planes de estudios de grado de las titulaciones sanitarias debiéramos de introducir sin demora lo que tú propones. Creo que es una obligación. Y además que las guías de práctica clínica ya no solo es la hoja de ruta y que te da mucha tranquilidad incluso legal a la hora de hacer las cosas, ¿no? Disminuyes la variabilidad, de hacer más eficiente lo que quieres, pero sobre todo no deja de ser un seguro para el ejercicio día a día. Pero yo estoy contigo, no es lo que habitualmente se hace de una forma general, ¿no? Todavía impera en muchos hospitales, muchos puestos de primaria, ¿no? El decir, a mí me va bien. ¿Cuál es tu experiencia? Pues, en este caso yo creo que no. Hola. ¿Había alguna pregunta más? Sí, por aquí. Sí, Javier, yo creo que con esto acabamos por aquí. Para acabar en... Pues entonces, Javier, bueno, renuncia. Allí. Es que me estaban enseñando ahí uno con un micrófono, claro, me estaba despistando. Con la mano levantada. Sí, dime. No, ¿se puede aportar algo desde el auditorio? ¿Puedo tratar de dar alguna respuesta a algunas de las preguntas que se han dado? Mi nombre es Pedro Serrano, yo soy responsable de una de esas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y quizás pueda dar alguna pista, porque si efectivamente el problema de la variabilidad es un problema que nos afecta a todos los sistemas sanitarios públicos y privados, y nos afecta de una forma muy parecida. No somos tan independientes. Pero las guías de práctica clínica surgen para tratar de minimizar este problema, pero no es España el único lugar en donde no se sigue. También es una circunstancia universal. Los puntos de avance están ahora en cómo ligar las guías de práctica clínica con la historia clínica electrónica. Cómo vincular las recomendaciones que hacen las guías de forma automática, sin que el profesional tenga que buscar el apoyo, que aparezcan como recomendaciones en el momento en que el profesional va a tomar una decisión de tipo diagnóstico o terapéutico, recordándole que hay procedimientos que deberían tenerse en cuenta. Lo mismo podemos hacer a la hora de recomendar los tratamientos, siguiendo criterios no solamente de efectividad, sino de costo-efectividad. Por lo tanto, ahora el punto de avance a nivel internacional está en la implementación de las guías de práctica clínica para que no estén lejos del profesional que toma una decisión, sino que esté encarcerada, imbricada dentro de la historia clínica electrónica y que surja de forma pasiva, sin que el profesional tenga que buscarlo. Esto hay que evaluarlo también, porque exige costes adicionales y ahora la administración Obama está poniendo muchísimos fondos en este paso, ¿no? Y en España también se están dando pasos en este sentido. Corto, aprovecho que he terminado de coger el micrófono para plantear un par de cosas que pueden tener interés. Para evaluar hay que tener sistemas de información. Y creo que no tenemos sistemas de información para evaluar el resultado que el sistema sanitario quiere generar, que es salud. ¿Cuál es la magnitud del valor salud que proporciona el hospital o que proporciona la atención primaria? No tenemos sistemas de información fáciles. Miremos a la historia clínica electrónica como algo que nos puede proporcionar esa información y todo el ámbito que está surgiendo en el mundo también, al que llamamos Big Data Analysis, como una oportunidad para aprender.
las organizaciones pueden centrar sus esfuerzos en el análisis de grandes almacenes de datos para no reproducir los mismos errores del pasado. Pero no tenemos hoy por hoy sistemas de información para analizar resultados. La cuestión del costo-efectividad, que a mí me interesa muy especialmente, les diría que no debe ser tanto una preocupación del gerente, creo que lo estoy representando ahora mismo en la mesa, el evaluar las intervenciones desde el punto de vista de la costo-efectividad debe ser algo que es más responsabilidad hoy en día de la autoridad sanitaria a la hora de decidir si esa tecnología o si esa intervención se incorpora en la cartera de servicios y se financia con fondos públicos. El criterio de costo-efectividad por parte del clínico o por parte del gestor debe estar en tomar las decisiones teniendo en cuenta esa consideración. Decidir usar este fármaco o de promover el uso de una tecnología en un hospital o en una atención primaria en base al criterio de costo-efectividad, no tanto evaluarlo. Por lo tanto, yo hago este comentario para quitarle responsabilidad a los profesionales y a los gerentes. No hay que evaluar la intervención, hay que tomar decisiones en gestión, en clínica, basadas en criterios de costo-efectividad. Termino. El estudio del doctor Kovacs. Ese estudio al que usted hacía referencia lo lidero yo. Yo soy el investigador principal de ese proyecto e invité al doctor Kovacs a trabajar conmigo. Ya me sabe mal que la fama se la lleve él y no el que lidera la publicación y el proyecto. Pero lamentablemente, a pesar del impacto de esos resultados, el país sigue sin aportar. Bueno, pues desde aquí te pido disculpas por haber equivocado el autor principal, pero solo tenía esa referencia. Con esta aportación acabamos la mesa, nos está esperando un café. Muchísimas gracias por su asistencia y por el madrugón.